en este acto y damos nuestra conformidad al hecho. Bien, señor letrado. Con la venia de la sala y de sus señorías ilustrísimas, en primer lugar, quería sumarme al agradecimiento de todos los compañeros por el trato que hemos recibido, tanto de ustedes, ilustres miembros del tribunal, como de los funcionarios. Y quiero también señalar que el clima en el que se han desarrollado estas 3 sesiones de plenario ha sido siempre colaborativo y creo que ha sido un buen clima, y doy las gracias a todos los compañeros, sean de defensas o sean de acusaciones. Dicho esto, voy a pasar a desarrollar mi informe oral y lo voy a hacer en 2 aspectos. Voy a analizar, en primer lugar, los títulos acusatorios que esgrime tanto el Ministerio Fiscal como el resto de las acusaciones contra mi defendido por el delito de estafa por el que se le viene acusando, y posteriormente haré una mención también de esos mismos títulos que se esgrimen en lo relativo al delito de integración en organización criminal. Mire, en primer lugar, yo quería llamar la atención de la sala de los pocos folios, porque son muy pocos, en los que aparece mi defendido, el señor Bernardo. Miren, en el tomo 6 aparecen los folios 1354 al 1372, que es su imputación. Luego aparece en el tomo 13, folio 3307, que es relativo al informe de los eventos de UNETENET, y finalmente en el tomo 47, folios 13.862 al 13.866, que es la declaración que él prestó primero en la comisaría de la policía y después en sede de instrucción por videoconferencia desde Denia ante el juzgado central 3. Bien, miren, en el escrito, si nos fijamos en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, tomo 53, folio 16.295, se dice solamente respecto de Bernardo que es directivo de la organización, es formador a través de vídeos, charlas y la web y en otros actos públicos. Nada más y nada menos. Pero fíjese, voy a empezar hablando en cuanto a su imputación de esa aseveración de que es directivo. Mire, hay un folio que quiero que, si son tan amables, visualicen, folio 15.043 del tomo 50, en el que aparece ni más ni menos que el resultado de una diligencia de entrada y registro en el domicilio de los principales encausados, doña María Pilar y don José Manuel. Y fíjense, en el domicilio, dentro del domicilio, en el dormitorio principal, se halló un cuaderno con anotaciones, página 19 de ese cuaderno, que indica lo siguiente, encabezado, ejecutivos. Pues hay una lista en ese folio de 10 personas. En esa lista no aparece mi defendido, el señor Bernardo Perles. Y es la literosuficiencia de este documento entendemos que es clave para determinar quiénes son los directivos y quiénes no. Pero vamos a ir un poco más adelante en relación con esto, ¿no? Hay en UNETENET, y lo sabemos todos, de hecho hay una ilustración muy buena en el tomo 52, folio 15.784, hay un entramado de empresas pues que está en distintos países, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, Eslovenia, Emiratos Árabes, Islas Seychelles, Nueva Zelanda, Malta, España, Belice, Panamá y finalmente San Vicente y las Granadinas. El señor Bernardo Perles, además de que no es directivo, no es cargo, no es apoderado, eso puede consultarse en cualquier registro mercantil de estas entidades, este señor ni siquiera conocía de la existencia de las mismas. Entonces, a ver, el mantener que era un directivo o que incluso era un coordinador de formadores es muy aventurado. De hecho, fíjese, señorías, si nos vamos al tomo 13, el famoso informe de eventos de UNETENET, página 3307, vemos varias cosas. Y la primera es que Bernardo no ha asistido al importante evento de Toledo. Digo importante porque tanto el ilustre Ministerio Fiscal como el resto de las acusaciones le han dado una relevancia de sobremanera. Lo mismo con los eventos de Canarias, que no ha estado, o el famoso evento de Málaga, donde tanto se ha discutido quién ha pagado o quién no ha pagado la sala de los eventos. Tampoco aparece con ningún cartel el señor pues indicando que se ha ganado X dinero, sino que él lo que ha hecho es hacer multinivel. Pero una cosa muy importante, en este informe consta que el señor Bernardo estuvo en Malta, y de hecho estuvo, pero el viaje, el ilustre Ministerio Fiscal ha hecho una
recopilación de qué personas, qué distribuidores independientes de un ETNet les pagaron el viaje a Malta. Al señor Bernardo no se lo han pagado, se lo pagó él de su bolsillo el viaje, se pagó la estancia y se pagó pues todos los gastos que conlleva estar en Malta. ¿Y esto por qué es importante? Porque a una persona que forma parte de la directiva de una empresa se le pagan los gastos de viaje cuando va a un evento. Esto es así. Por lo tanto, esta afirmación, junto con la literosuficiencia del folio que hemos hecho antes relación, folio 15.043, en el que aparece una lista de los ejecutivos según este cuaderno que apareció en el dormitorio de los dos principales encausados, entendemos que prueba que no es ningún directivo de la empresa. Bien, el otro punto clave de su imputación es que es formador, o incluso se dice que es captador de víctimas a través de formaciones. Bernardo Perles, como han declarado yo creo que todos el resto de las personas de los acusados que no han conformado, ha dicho que es un distribuidor independiente, incluso creo que eso no se pone en duda. ¿Y qué es lo que ha hecho? Multinivel. ¿Y qué es multinivel? Pues es una actividad, es una forma de ejercer un modelo de negocio a través de los postulados de la venta directa que viene recogido, si no recuerdo mal, en los artículos 22 y 23 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y 24 de la Ley de Competencia Desleal, muy correctamente citados por el Ministerio Fiscal. Y fíjense, la venta multinivel, dice el 24.1, constituye una forma especial de comercio en el que el fabricante o un comerciante mayorista vende sus bienes o servicios a través de una red de comerciantes. ¿Y qué hacen los comerciantes? Publicitar, dar a conocer la compañía. Difícilmente van a captar víctimas si lo que hacen es ejercer un comercio, ejercer una actividad que consideran que es lícita y que consideran que no es ilegal. Y, por supuesto, dice este artículo y concluye que ¿qué es lo que se cobra por esto? Pues es una distribución de los beneficios mediante percepción de porcentajes variables sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los vendedores integrados. Con lo cual, se ha hablado y de hecho, en un informe, en el informe pericial, que yo considero más testifical, se ha intentado explicar por la policía, por los dos agentes que estaban ayer aquí por la tarde, la diferencia entre lo que es multinivel y lo que es piramidal. Pues bien, se limitan a decir que si existe un producto es multinivel y si no existe es piramidal. Hay modelos de negocio que todos conocemos, por ejemplo, hay plataformas de criptomonedas como Binance que tienen un plan de compensación que paga a los referidos por el hecho de invertir o de dejar en staking unas criptomonedas. Una criptomoneda no es un bien físico, tangible, sino que es inmaterial. Por lo tanto, creo que es rigurosamente incierto lo que comentaron los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cuanto a que Bernardo es captador de víctimas a través de formaciones que lo han mantenido, el único acervo probatorio que hay en toda la causa son 3 vídeos de YouTube que aparecen, si no recuerdo mal, en uno de los pocos sitios donde se hace mención a Bernardo. Tomo 6, folios 1354 al 1372, para facilidad de sus señorías ilustrísimas, que habla de un curso técnico de ventas para principiantes y habla de las monedas sociales. Vamos a ver, Bernardo ha declarado ayer que él es formador, tiene dos facetas. Él no es una persona que venga de otro multinivel, de estos que llaman líderes o que llaman faraones porque saltan de pirámide en pirámide. No, él se dedicaba al mundo de las formaciones, ha hecho formaciones para Movistar, para muchas empresas y además era inmobiliario. Pero claro, es que estos 3 vídeos lo que hace es hacer multinivel. Es lo que él no tenía en el momento de hablar de un ETNet, él tenía la convicción de que estaba desarrollando un negocio que era lícito y completamente legal. Y de hecho, en el momento en que él percibió y declaró ayer, percibió que había problemas, él dejó de hablar de un ETNet. No volvió a aparecer en ningún momento más. De ahí, señorías, que aparezca en muy pocos sitios de esta causa. De hecho, el fiscal, en su intervención, que ha sido muy elocuente, ha dicho, pues poco menos, que Bernardo Perles, que como
como ha hecho lo mismo que los que han conformado, pues esto le arrastraría a él, ¿no? Pero claro, es que no ha hecho lo mismo que los que han conformado. De hecho, ha hecho lo mismo que hacían muchos de los denunciantes en esta causa. Y ha hecho lo mismo de lo que se basa la esencia de la actividad venta directa multinivel. Bien, vamos a ver un poco cuál ha sido la trayectoria de Bernardo en Unetenet. Él ha dicho que su red consta de 16 personas, 8 cuentas propias. Y dirán ustedes, ¿y por qué 8 cuentas propias? Pues porque el plan de compensación de Unetenet era un plan binario. ¿Eso qué significa? Que tiene una pata fuerte y una pata débil. Entonces, él trataba, pensando que podía obtener unos ingresos, con sus propias inversiones, trataba de cubrir esas dos patas. Luego, 5 personas que son de su familia, su mujer y sus hijos. Y finalmente, 2 amigos íntimos. Cualquier persona que sabe que está ejercitando un negocio que es una estafa, estoy seguro que no mete a su familia y estoy seguro que hace algo más: llevarse el saldo que se le ha quedado bloqueado en la plataforma, que son ni más ni menos, creo recordar, viene en el auto de transformación de diligencias previas, en abreviado, en eso de los traspasos de saldo, $50.250 de los Estados Unidos, creo recordar. Y no lo sacó. Pero claro, es que se le adeuda aún más, porque cuando uno invierte en un Etenet había lo que se denominaba un plan de compensación y una contribución activa. A él se le debe aún más. ¿Por qué no sacó esos beneficios? ¿Por qué no sacó el capital? Pues a lo mejor porque pensaba que era un negocio que podía, o que era lícito y que podía hacerle llegar a una jubilación digna, no lo que tiene ahora, como me referiré más adelante. Fíjense, ¿cuál ha sido el resultado económico? ¿Era Bernardo en su situación económica más boyante antes que después de Unetenet? Pues sí, antes de Unetenet él tenía un dinero que invirtió. Y después de Unetenet, fíjense, se ha aportado junto a un escrito de fecha 1 de febrero de 2024 4 préstamos que él ha pedido, 2 de ellos bancarios, uno de ellos 5 de noviembre del 18 a Bankia, 5.600 euros, otro 21 de diciembre de 2018 también a Bankia está aportado 5.700 euros, el 26 de octubre de 2017 pide un préstamo a su hermano, don Alfonso Perles, declarado ante la agencia tributaria a través de un modelo 600 que está aportado, y por último, el 26 de octubre del 17 suscribe un préstamo con su hermana de 18.000 euros. ¿Para qué? Para cubrir las deudas que tenía y para cubrir también los gastos de su vida estando en situación de desempleo. Total, 39.300 euros en préstamos desde los años 17 y 18. Esto demuestra que no le ha ido muy bien aquí en Unetenet, en este negocio. Y aquí se ha hablado de 50 millones de euros, se ha hablado de defraudaciones en Italia, en no sé en cuántos países más. Se han hablado por las acusaciones de 50.000 afectados, que espero que puedan alguna vez recuperar ese dinero. Pero también les voy a decir una cosa: el señor Perles no ha denunciado por tener primero la condición de investigado en un procedimiento como este y actualmente de estar sentado allí en el banquillo, que por cierto ha colaborado desde el primer momento de la instrucción con las autoridades, fue voluntariamente a declarar a la comisaría, fue a declarar en fase de instrucción contestando a todas y cada una de las preguntas que la ilustrísima fiscal doña Susana Landeras le mandó en un formulario, y aquí está deseando que se haga justicia respecto de él. Ha estado aquí en la puerta todos los días, el primero en la puerta. Muchos de los compañeros lo saben porque le han visto. Por lo tanto, para acusar a alguien de estafa deben de darse unos requisitos típicos de imputación. Yo quiero citar en este momento una sentencia que ha sido una piedra angular en uno de mis libros, además, que trata de estafas piramidales, y es la sentencia de esta sala, sección primera, es la sentencia 492/2017. El ponente está hoy en esta sala, es el ilustrísimo señor Fermín Javier Echarri Casi, que lo que enjuició fue un caso muy similar a este, Finanzas Forex. Pues fíjense,
yo quiero irme a la página o al fundamento de derecho cuarto, páginas 51 y 52. Dice así, y me van a permitir, es muy corto. La estafa protege el patrimonio privado frente al engaño y consiste, según definición legal, en un engaño que provoca error en otra persona, error que la motiva a realizar un acto de disposición que origina un perjuicio patrimonial propio o ajeno, económicamente valuable. Atención, los elementos del tipo objetivo, engaño, error, disposición y perjuicio deben concurrir de modo causalmente encadenados con criterios de imputación objetiva, de forma que el perjuicio sea imputable a la acción engañosa. El engaño ha de ser bastante para provocar error y el acto de disposición debe ser la causa directa e inmediata del perjuicio. Finalmente, el tipo subjetivo debe acreditarse en el tipo subjetivo el dolo defraudatorio y ánimo de lucro. Pues bien, les he contado la conducta del señor Perles. Ha declarado él qué es lo que ha pasado en un Etenet como distribuidor independiente. Me han escuchado a mí. Y yo les digo, ¿piensan ustedes que concurren los criterios de imputación objetiva o los criterios de imputación subjetiva? Yo creo que los criterios de imputación objetiva no concurren, primero porque ninguno de los denunciantes ha sido presentado a un Etenet por el señor Perles. Todos y cada uno tienen lo que se llama en multinivel un upliner, un líder, un directo, un patrocinador, esa persona que directamente les manda un enlace, un link, pinchan y le registran. El Ministerio Fiscal ha citado una denuncia de una tal señora Natividad Buceta. El señor Perles no forma parte de su red y eso consta en los archivos de un Etenet, en el disco duro del señor Adrián Trigo. No es de su red y ni siquiera la conoce. Por lo tanto, difícilmente van a concurrir los criterios objetivos de imputación. Y los criterios subjetivos, pues vamos a ver, si alguien ejerce un negocio sabiendo o con la convicción de que es un negocio lícito y que es legal, pues evidentemente no concurren. Con lo cual, en cuanto a la estafa, señorías ilustrísimas, no existe prueba de cargo incriminatoria sólida que permita enervar la presunción de inocencia de mi defendido. Quiero ahora referirme, bueno, si quieren saber una definición de estafa piramidal, porque aquí parece que ha habido un pequeño debate entre la policía, en esta sentencia del ponente ilustrísimo señor Fermín Javier Echarricasi, aquí presente, viene la misma y es la página 58, creo recordar, una definición de estafa piramidal exquisita, auténticamente exquisita, y que le digo ha sido la base para un estudio que he hecho en un libro que se titula Las estafas piramidales y su trascendencia jurídico-penal, que no es el momento de hablar de él. Bien, voy a continuar ahora mi informe para no extenderme mucho, ya es unas sesiones largas, hablando de los títulos acusatorios que esgrimen tanto el Ministerio Fiscal como el resto de acusaciones respecto al delito de organización criminal. Vamos a ver, el señor Perles, el artículo 570 ter, el de pertenencia, no el de creación o gestión, sino el de pertenencia a organización criminal, establece claramente cuáles son los requisitos, ¿no?, de esa imputación. Y de hecho hay una sentencia que voy a citar, que es la 714 del 16 del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, excelentísimo señor Juan Ramón Verdugo Gómez de la Torre, en la que además de distinguir entre la organización y el grupo criminal, establece que tiene que haber un grupo de dos o más personas, reparto de tareas, jerarquía y, sobre todo, la conciencia de pertenencia a una organización. El señor Perles ha ido a Malta y es que no le han pagado el viaje. ¿Cómo va a pertenecer a una organización un señor que va a un evento con su maleta, como una persona, como cualquiera de los distribuidores independientes? ¿Cómo va a pertenecer a una organización criminal? Es que es jurídicamente imposible y es materialmente imposible. De hecho, dice el artículo 570 ter, infine, dice que la finalidad primordial de una organización criminal efectivamente es la obtención continuada de beneficios económicos, pero como cualquier empresa, pero claro, de manera ilícita y con conocimiento de su ilicitud, cosa que no se ha dado en este caso y no se ha demostrado, porque no es cierto, que el señor Bernardo Perles en ningún momento, antes de dejar de publicitar o promocionar un Etenet, conociese esa ilicitud. Por lo tanto, entendemos que tampoco existe
prueba de cargo sólida e incriminatoria en el acervo probatorio del Ministerio Fiscal y de las acusaciones en orden a enervar la presunción de inocencia. Y fíjense, una prueba de cargo incriminatoria sólida hubiese sido pues haber buscado en cualquiera de los registros mercantiles de todo el mundo y haber visto un solo contrato, una sola indicación de que el señor Perles es socio, administrador, directivo, apoderado, lo que quieran. No se ha aportado porque sencillamente no lo hay. Tengo entendido que no se le acusa al señor Perles por el Ministerio Fiscal por el delito de blanqueo y tampoco por las acusaciones, pero vamos, sería una cuestión ya de ciencia ficción desde el punto de vista jurídico, porque, bueno, si tenemos en cuenta el artículo 301 del Código Penal, que regula el blanqueo, y este señor no ha tenido acceso a un solo céntimo de un ETNET, pues difícilmente, no voy a decir mucho más al respecto porque es hacer perder el tiempo a la sala. Bien, voy concluyendo. Quiero indicar que el principio acusatorio precisa no de meros indicios, sino de pruebas de cargo sólidas y directas en orden a enervar la presunción de inocencia. De hecho, voy a citar una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2018, ponente, excelentísimo señor Vicente Magro Servet, que dice en su fundamento de derecho segundo que el principio acusatorio precisa no de meros indicios en orden a enervar la presunción de inocencia, sino la concurrencia de medios de prueba directa, medios que no han concurrido en este caso ni respecto del delito de estafa ni respecto del delito de organización criminal. Y en cuanto a los requisitos, en el caso de que existan indicios de comisión de un ilícito penal, esta pluralidad de indicios, que no puede ser uno, deben estar demostrados mediante una prueba directa. Quiero ya finalizar mi informe indicando que este letrado, en conclusión, considera que está mi defendido más cerca de la absolución que de una condena. No obstante, sí que hay que decir que concurren en este caso una circunstancia es en realidad una atenuante analógica de dilaciones indebidas que entendemos que es muy cualificada. ¿Y por qué entendemos que es muy cualificada? Pues mire, porque la propia jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, de esta ilustrísima Audiencia Nacional, dictó una sentencia, sección tercera, número de recurso 6/2019, de 11 de abril, esta sentencia es de fecha 11 de abril del 23, el ponente es el ilustrísimo señor Félix Alfonso Guevara Marcos, que dice lo siguiente: en algunos precedentes esta sala ha aplicado la atenuante como muy cualificada en procesos por causas no complejas, esta es compleja, de duración entre 8 y 12 años, entre la incoación y la sentencia de instancia. Cita una serie de sentencias del Supremo que voy a hacerles gracia de indicarles, reduciendo la pena en 1 o 2 grados según las circunstancias de cada caso. Por lo tanto, en este supuesto, el procedimiento vamos ya para casi 10 años, que se dice pronto, y entiendo que la conducta, las suspensiones que ha habido no se deben en ningún caso a la conducta de mi defendido. Por todo ello, señorías ilustrísimas, creo, y así concluyo, que procede dictar una sentencia absolutoria respecto de mi defendido, el señor Bernardo Perles Salvador, por entender que los 2 ilícitos penales de estafa y de pertenencia a una organización criminal por los que viene siendo acusado no han quedado acreditados mediante prueba de cargo alguna que pueda enervar la presunción de inocencia respecto de este señor. Nada más, muchísimas gracias por su atención. Señor letrado, cuando quiera. Sí, con la venia de la sala, en la defensa de don Ángel Salvador Asensio, dada la conformidad alcanzada con el Ministerio Fiscal, nada más tenemos que decir. Sin embargo, sí hacemos nuestra las manifestaciones de los letrados que nos han precedido, que se han conformado, con especial mención a lo manifestado con respecto a la responsabilidad civil. Señor letrado, cuando quiera. Sí, con la venia señoría, intentaré ser breve. Primero, a unirme a los agradecimientos de todos mis compañeros y, sobre todo, desearle al Ministerio Fiscal suerte en su propia andadura. Y, bueno, invitarlo a la Isla Graciosa cuando quiera y nos echamos un caldo de pescado. Ahí entramos en materia. Vamos a ver, respecto a mis representados, tanto Bernabé Caraballo Saavedra, Minon Senyán y Francisco José Serra García. Respecto a ellos, señoría, en este acto yo no he visto ninguna prueba que acredite que mis representados han cometido estafa alguna. Se han limitado a hablar de si esto es una estafa piramidal, si no era multinivel,
si se vendían packs, si no se vendían packs. La realidad es que hay que empezar más desde el inicio. También se ha intentado justificar que esto no se empieza por una denuncia de Adrián Trigo. Tampoco comparece en este acto de Adrián Trigo, ni para presentar denuncia, ni para ratificarse, ni para decir que ese disco que entregó en la Embajada de Bolivia no era un disco manipulado por él o cuya información fuera puesta por él. No hay que olvidar que Adrián Trigo tiene el 25% de la propiedad de UNETENET, quien constituye la sociedad UNETENET junto a José Manuel Ramírez Marcos, y era el programador que crea UNETENET. Sí, José Manuel Ramírez Marcos es probablemente el que tenga la idea, pero quien lo crea, quien idea UNETENET y quien crea los packs y esas herramientas informáticas que era para realizar páginas web, porque aquí se han empeñado la policía en decir por activa o por pasiva que no existían esos packs, pero a preguntas de este letrado, todos los policías terminan reconociendo que esos packs existían. Entre otras cosas porque lo dicen los atestados. En sus propios atestados dicen que UNETENET empieza siendo una empresa de multinivel que vendían unos packs de herramientas, unos multirespondedores, y que se utilizaban incluso en algunas de las denunciantes que no han comparecido en este acto, ninguno a ratificar sus denuncias, ninguno ha estado aquí, dicen en algunas de sus denuncias que esos packs sí funcionaban y que incluso a preguntas de la Policía Nacional que esos packs se iban renovando o actualizando en cada momento. Adrián Trigo crea UNETENET y empiezan a funcionar. Mis clientes conocen UNETENET por otras personas por internet, compran los packs porque necesitaban esos packs para hacer páginas web, que era muy barato. Hay que ponernos siempre en la situación del momento. Estamos hablando de enero de 2013. Aquí todos parece que estamos en la edad tecnológica de la actualidad, pero es que los teléfonos móviles como los conocemos en la actualidad empiezan en el 2012 a ser populares, que estaban creados con anterioridad, pero empiezan a ser populares en el 2012. Con anterioridad en 2012 usábamos el Nokia 6290, que solo podíamos llamar, pero no podíamos hacer fotos, no podíamos entrar en internet. Y es a partir de 2013 cuando José Manuel Ramírez Marcos y Adrián Trigo crean UNETENET. Mis representados entran en enero de 2013 por una compra que hacen en internet para utilizar esos instrumentos, herramientas para poder hacer páginas web, y les empieza a ir muy bien, empiezan a funcionar y los invitan a un evento en Toledo que se produce en el mes de abril de 2013, cuyo presentador, o digamos quien viene a explicar lo que es UNETENET y cómo se utilizan las herramientas, es Adrián Trigo. Adrián Trigo es la persona que en Toledo explica en qué consisten las herramientas y cómo se pueden utilizar. Mis representados van y se pagan sus gastos, no se los paga nadie. En dicho acto, como ya dijo un policía, en plan muy americano, le entregan unos cartones en los cuales se decía que iban a cobrar el 16 de noviembre del 2013 esas cantidades. Realmente ni cobraron esas cantidades nunca, ni nadie ha podido acreditar que esas cantidades se hayan cobrado, y es más, los propios policías dicen que esas cantidades no se cobran. A pesar de que se empeñan en decir en alguna parte que mi cliente, don Francisco José Serra García, lo ha cobrado porque 3 días antes del vencimiento de ese cheque, o del cobro de ese cheque, había hecho una ampliación de capital. Y ya está, una conclusión o una opinión. Me llama la atención porque en este plenario, muchos de los policías y en muchos de los atestados, la palabra que más aparece es probablemente, supuestamente. En este caso, señoría, creo que el supuestamente y el probablemente en un acto, en un juicio penal, no debe conllevar prueba alguna que elimine la presunción de inocencia respecto a mis representados. A partir del mes de abril de 2013, mis representados empiezan a vender unas franquicias como distribuidores independientes. Queda acreditado que mis representados se dan de alta en la Seguridad Social, a pesar de que algunas acusaciones dicen que no se dan de alta. Y sobre todo el Ministerio Fiscal y algunas acusaciones han intentado, en su informe final, trasladar la carga de la prueba a esta parte, diciendo que es esta parte la que tiene que acreditar que esos packs funcionaban. Mire, nosotros somos los acusados
y nos limitamos a defendernos de aquella prueba que pueda aparecer en el plenario. Y en el plenario, las pruebas que aparecen es que los propios policías reconocen que esos PAC funcionan y que esos PAC existían. Los propios denunciantes lo dicen. Pero yendo más allá con los denunciantes, ninguna de las acusaciones representan a ningún denunciante que haya denunciado a alguno de mis representados. Ninguno. Ninguno de mis representados ha recibido ninguna denuncia de nadie. Mis representados, cuando en Lanzarote son citados por la Policía Nacional, es verdad que a 2 de ellos se les arresta, prestan su declaración, su colaboración, cuentan exactamente todo lo que ha sucedido y en el caso de Bernabé Caraballo, entrega su propio ordenador que no fue recepcionado por la policía en el registro. Por lo cual su colaboración ha sido mutua, ha sido total, ¿no? Aquí se ha hablado que qué ha pasado después. Bueno, dentro de cualquier empresa multinivel se hacen vídeos y se exponen vídeos en Internet para vender el producto, pero no para venderlo directamente. Son distribuidores, simplemente se hacen anuncios de que existen esos packs que se pueden comprar. ¿A quién les compraron esas personas después? ¿A mis clientes? No, a Unetenet. ¿Y a quién les pagan? A Unetenet. ¿Y a quién hacen la transferencia? A una cuenta de Unetenet, no a una cuenta de mi cliente. A mi cliente se la anotaban en ese back office, que por cierto, vuelvo a reiterar, la policía no accede al back office, no accede nunca a ese back office, y los peritos que testificaron aquí ayer, todo lo manifiestan, dicen todas sus conclusiones, pero en sus conclusiones, de sus informes, todos en base a ese disco que le da Adrián Trigo, sin comprobar en ese back office, porque no pueden acceder al back office. El jefe de la unidad, que declara con anterioridad que está muy poco tiempo en la unidad, dice que en febrero de 2015 tienen conocimiento de ese disco y que él no puede contar mucho, porque tampoco hizo mucho, pero que sí es cierto que no accedió al back office. Se dice por el Ministerio Fiscal, en las acusaciones, que habían denuncias anteriores a lo de Adrián Trigo, ¿cierto? Una en Valencia, una en Sevilla y la otra en Palma de Mallorca. Las dos fueron archivadas por el juzgado de instrucción. Y cuando llega el disco y la denuncia de Bolivia, es cuando por la Brigada Central se requiere para que se aporten esas denuncias. Eso consta en el tomo 1, señoría, y lo puede ver. Respecto a qué va sucediendo por el camino, pues mis clientes hacen reuniones, hacen eventos, acuden a ellos, algunos no, porque en el informe de eventos se puede comprobar que mis representados no comparecen al último evento en Madrid. Ese evento en Madrid es en febrero de 2015. ¿Y por qué no comparecen a ese evento? Porque con anterioridad a ese evento ya habían abandonado Unetenet. Es más, la propia policía en el atestado dice que Min Non Sen Yang, desde antes de septiembre o en el mes de septiembre, ya no publicita, no aparece en Internet ni en Unetenet. Pero es que más allá, en los 17.900 folios que yo me he leído 2 veces, no aparece desde el mes de junio del 2014 ninguna actividad realizada por ninguno de mis 3 clientes. Ninguno. Es decir, estamos hablando de fechas. ¿Por qué hablo de junio del 2014? Porque es en finales de junio del 2014 cuando se produce el bloqueo en Letonia de la cuenta corriente que más dinero tenía, con unos 29 millones de euros. A partir de ese momento se crea el UNETE. ¿Quién creó el UNETE? Adrián Trigo. Es el programador. Es Adrián Trigo quien lo crea. Con la anuencia de José Manuel Rodríguez Marcos, lo desconozco. Pero sí que lo hace Adrián Trigo el UNETE. A partir de ese momento, mis clientes se enteran después que existe una moneda que no se puede cambiar a dólares ni a euros, sino que la única forma de poder materializar esos puntos que están en tu back office es vendérselos a un tercero. Mis clientes, ninguno de los tres, se lo vende a un tercero. No hay ni una prueba en los 17.900 folios de que uno de mis clientes haya vendido ninguno de esos UNETES. Ninguno. Es más, Min Non Sen Yang no ha sacado ni un céntimo de Unetenet. No hay ninguna prueba de ello porque no lo hizo. Y no se puede probar lo que no existe. Respecto a Bernabé Caraballo y Francisco Serra García, retiraron dinero con esa tarjeta Pioneer, ¿cierto? Pero como muchos de los denunciantes y como muchos de los que no están. Y por supuesto de los acusados. Retiraron, pero esa tarjeta Pioneer se bloquea justamente cuando se bloquea la cuenta de Malta. Vuelvo a repetir lo mismo. ¿Dónde está el delito de estafa de mis representados? Sobre todo Min Non Sen Yang, que ha sacado 0 euros en una estafa, como bien dijo mi compañero anterior,
Tiene que haber un enriquecimiento. ¿Cuál es el enriquecimiento de mis representados? Tampoco queda acreditado en este plenario por ninguna prueba. Ninguna prueba. Esta parte, ya que el Ministerio Fiscal le acusa a esta parte de no tener acción probatoria, nosotros los acusamos de ellos de lo mismo, de no tener acusación probatoria. Lo único que hacen es traer a unos policías que actúan a partir del 31 de julio del 2015 y hacen unos informes de algo que han visto en Internet y de un disco que le manda Adrián Trigo desde Bolivia, que es el programador de Unitenet y que probablemente esa información esté manipulada. Y aquí utilizo la palabra probablemente con intención. ¿Por qué con intención? Porque probablemente todo lo que dice la policía y sus conclusiones son también probablemente o supuestamente. Dicho todo eso, lo de la organización criminal nos llama mucho la